Hola, les habla María Urbano y estas son noticias de bienes raíces para inversionistas. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos un comentario. Todos los cambios que hemos tenido, todos, especialmente los inversionistas, deberían esperar una recesión a la vuelta de la esquina. Algunos dicen que ya estamos en una, y eso podría ser cierto, excepto que el desempleo sigue siendo muy bajo. La creación de empleo, a pesar de los últimos despidos, es alta, los bancos tienen grandes reservas y las corporaciones tienen mucho efectivo. Las ventas minoritarias son sólidas y los consumidores siguen gastando. Además, la Fed planea continuar subiendo las tasas, que no es lo que hacen durante una recesión. La Fed ya le ha puesto bastantes frenos a la economía, que estaba corriendo a toda velocidad. Esto suena como un viaje volátil con un aterrizaje forzoso. Los inversionistas deben usar cinturones de seguridad y tal vez casco y almohadilla. Si aún no te has preparado contra la recesión, será mejor que pongas manos a la obra. Esto significa reducir los gastos innecesarios, ceñirse a un presupuesto y ahorrar dinero para tener al menos algún colchón. Y bueno, siendo sinceros, las estrategias del año pasado puede que no funcionen hoy en día. De hecho, las estrategias de la última década pueden no hacerlo tampoco. Los inversionistas inmobiliarios deben realizar un estudio de sus carteras y asegurarse de que tengan suficientes reservas para posibles vacantes, pues seguramente vendrá la eliminación de 1 millón de puestos de trabajo. Dicho esto, momentos como este pueden ofrecer algunas de las mejores oportunidades para los inversionistas. Y ya lo estamos viendo, ya que hay mucho menos competencia en el mercado. Cuando se compra una propiedad en el mercado actual, se aconseja tener en cuenta 4 componentes básicos que se han encontrado resistentes a cualquier economía. El número 1 es crecimiento laboral. Hoy en día no es demasiado difícil encontrar mercados con crecimiento laboral. Y es ahí donde hoy en día hay más de 1 millón de ofertas de trabajo. Como inversionistas es importante que entendamos dónde están estos trabajos. También es importante que el área metropolitana esté bien diversificada con oportunidades de trabajo que no dependan de un puñado de industrias que podrían verse afectadas en una recesión. Y les cuento que Tampa está entre las 6 áreas metropolitanas que tienen más y mejores trabajos pagados hoy en día. Otras son Austin, Dallas, Jacksonville, Durham y Tampa de nuevo. Recuerden, cuando estés buscando un lugar para comprar propiedades de inversión, asegúrese de que el crecimiento del empleo que estamos viendo a nivel nacional también ocurra a nivel local, porque donde hay empleos también habrá crecimiento de población. Y este es el segundo componente. En este momento hay una generación de jóvenes, la más grande de la historia de los Estados Unidos, lista para establecerse, formar familias y comprar casas o alquilarlas si no pueden pagarlas. Esta generación también es altamente educada y buena con la tecnología, por lo que muchos pueden trabajar de forma remota. Esto es algo a tener en cuenta cuando se analizan los patrones de migración. Como ya sabemos, Texas y Florida están en la parte superior de esta lista. El tercer aspecto es la asequibilidad. Los precios de las viviendas han aumentado junto con las tarifas de interés, lo que dificulta que los compradores de vivienda por primera vez puedan pagar una casa, por lo que se ven obligados a alquilar. Los propietarios pueden proporcionar viviendas que sean asequibles para estos aspirantes a propietarios, resolviendo uno de los mayores problemas de la actualidad. Para encontrar una propiedad que un inquilino pueda pagar, tiene que asegurarse de comprender el ingreso promedio del área. El alquiler debe ser de 3 a 4 veces mayor que los ingresos mensuales. Puede determinar la asequibilidad de la compra de una vivienda comparando el pago promedio de la hipoteca con el ingreso promedio del área. Los ingresos deben ser de 3 a 4 veces los costos de vivienda para que se consideren asequibles. Si la asequibilidad está fuera de control, podemos esperar una corrección de precios en esos mercados, entonces hay que tener cuidado. Cada área metropolitana tiene diferentes tasas de seguros e impuestos, así que asegúrese de que la propiedad que planea comprar fluya en efectivo después de los gastos. Y nuevamente tenga muchas reservas para posibles vacantes y reparaciones.
Bueno, es aconsejable tener más o menos de 6 a 12 meses de alquiler en reservas. En casas más antiguas sería del 7 al 10% de los alquileres reservados para posibles reparaciones. Si desea ser más cauteloso y la propiedad no se ha actualizado, reserve fondos para nuevos techos, plomería, electricidad y sistemas de aire acondicionado, ya que pueden ser bastante costosos cuando sea el momento de reemplazarlos. Por lo general, las casas más nuevas no es necesaria tanta reparación, especialmente si tienen una garantía de vivienda. Es un aspecto interesante. Crecimiento de la infraestructura, ese es otro. Por mucho que ame yo el flujo de efectivo, también me gusta mucho la apreciación. Después de todo, si una compra una propiedad de alquiler por $200,000 y le dan un pago inicial del 20%, son $40,000 invertidos más los costos de cierre. Si el valor de la propiedad aumenta en 5%, son $10,000 o un cuarto de su pago inicial. Además, tiene el precio inicial del préstamo, el flujo de efectivo y las deducciones de impuestos. La apreciación es especulativa, ya que no tenemos idea si los precios seguirán subiendo. Sin embargo, si un área metropolitana está invirtiendo fuertemente en su crecimiento, puede esperar que probablemente haya una apreciación a futuro. Si se construyen nuevas autopistas, hospitales, escuelas, las urbanistas esperan un crecimiento. Generalmente, los valores aumentan con el tiempo, con el camino al progreso. Y este definitivamente es el caso de nuestra querida área de Wesley Chapel en la bahía de Tampa Bay. Invertir en ciudades que están invirtiendo en sí mismas es una parte importante de esta fórmula, especialmente en el entorno actual. Cuidado con las ciudades que están perdiendo empleos y perdiendo población. Esta es nuestra actualización de noticias inmobiliarias del día de hoy. Si quieres más información, suscríbete a nuestro canal, danos un like. Aquí quien les habla, María Urbano, tu agente de finca raíz en la bahía de Tampa. Nos vemos en la próxima.